Bueno, ahora sí toca estudiar un poquito la parte de lo que serían los empujes sobre superficies curvas. Y bueno, para este tema de empujes sobre superficies curvas, la mejor manera de verlo sería con un ejercicio que pues sería el que está aquí. Y bueno, pues primero que nada hay que leer lo que nos pide, ¿no? Nos dicen que determinemos los empujes verticales y el empuje horizontal sobre la superficie de un cuarto de cilindro mostrada, así como sus respectivas líneas de acción para el empuje vertical y, y DCP, que sería para el empuje horizontal, medidas desde el punto A. Y bueno, también nos dicen que el radio de la superficie curva sería de 1.5 metros y el ancho va a ser de 10 metros. Y ese ancho va a ser saliendo del plano del papel. O sea que el ancho va a estar de esta forma, 10 metros hacia afuera del papel, ¿no? Perpendicular a la hoja. Y pues bueno, ahora sí, vamos a ver qué necesitamos para resolverlo. Pues para resolverlo vamos a necesitar, pues siempre vamos a tener que tener a la mano para este tipo de ejercicios la hojita de elementos geométricos, que sería esta, que nos va a dar la posición del centroide, también el área y el cuadrado del radio de giro de las principales figuras, ¿no? Pero también vamos a necesitar fundamentalmente el formulario del tema 2 de hidrostática. Y bueno, pues para empezar hay que ver qué nos dice el formulario. Pues el formulario nos indica que aquí están las fórmulas para el empuje sobre superficies curvas y hay que regresar tantito para ver qué nos piden exactamente. Pues nos piden el empuje vertical, EV, y el empuje horizontal, EH. Eso sería lo primero. Y pues bueno, hay que buscar aquí las fórmulas del empuje vertical y el empuje horizontal. Pues como vemos, aquí está luego la del empuje vertical, que sería gamma por el volumen C, en donde gamma sería el peso específico del líquido y el volumen C, ahorita lo explico, pero pues mientras hay que ponerlo aquí, ¿no? La fórmula. Y bueno, pues gamma es el peso específico del líquido, como le había mencionado, pero en este caso no nos indican qué líquido es. Y cuando no nos indiquen, lo que vamos a hacer es suponer que el líquido es agua, el cual tiene un peso específico de 9810 newtons sobre metro cúbico. Y pues eso simplemente sería para cuando no nos digan qué líquido es, ¿no? Ahora sí, ¿qué sería el volumen C? Pues nos regresamos a nuestro formulario y aquí vemos que hay unos esquemas. Aquí tenemos un esquema sobre un empuje hidrostático sobre superficies curvas y aquí vemos que está V, el volumen C. El volumen C, pero en realidad esto como que está medio... O sea, es una representación, pero no se logra entender completamente, ¿no? Pero pues lo voy a tratar de explicar. El volumen C sería el volumen que hay encima de todo esto que sería la superficie curva. Toda esta curvita, todo el volumen que hay encima de eso sería el volumen C, tanto esto y esto. Y pues esto parece al primer momento que es un área, pero pues no es un área, porque como lo había mencionado, hay distancia que sale de la hoja, no solamente es el 2D, sino que ya se extiende en la tercera dimensión, ¿no? Y entonces así se calcularía ese volumen C. Pero pues bueno, aún así no queda muy claro, yo lo sé, está un poco difícil, pero pues aquí tengo esta cosa de aquí, que lo hice para más o menos entenderlo, que sería esto mismo, ¿no? Pero pues bueno, aquí tenemos la superficie curva. A ver, lo voy a poner aquí porque se ve mejor. Aquí tendríamos nosotros nuestra superficie curva y pues tenemos todo esto de aquí. Entonces lo que nos están pidiendo es el volumen que está por encima de esta curvita de aquí. Pero pues encima no hay nada. Pero pues como lo había mencionado, o como lo dice aquí el formulario, VC es el volumen de la columna real o ficticia. O sea, puede no existir, pero hay que calcular el volumen de lo que haya aquí. Aquí y aquí. Entonces sería calcular precisamente este volumen que en realidad no existe, pero hay que calcularlo, que sería esto de aquí. Ese volumen hay que calcularlo. Y pues ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues hay que pues descomponerlo en dos volúmenes. Podríamos hacer esto de descomponerlo aquí un volumen y después sacar el volumen de esta cosa de aquí, pero para más sencillo hay que calcular el volumen de un prisma completo hasta acá y quitarle este cachito, ¿no? Este cacho se lo vamos a quitar todo. Y pues, bueno, pues hay que hacer eso precisamente.
Bueno, pues aquí voy a poner el volumen C. Vamos a poner volumen C va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues primero tenemos que considerar como si esto fuera un prisma completo. Pero ¿cuáles serían sus medidas? Pues sus medidas serían precisamente el radio, que sería el radio del círculo, sería esto, ¿no? Esta distancia de aquí a acá, que sería la misma que de aquí a acá. Entonces el radio del círculo, ¿cuánto nos habían dicho que era? Pues nos habían dicho que era de 1.5 metros. Entonces sería 1.5 por ¿cuánto? Por su altura total desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto sería? Pues si el radio es de 1.5 y esto mide 0.5, pues todo totalmente sería 2. 1.5 por 2. Y ya después, ¿cuál sería la otra medida? Pues sería precisamente esta que nos dan, el ancho de 10 metros saliendo del plano del papel. 10. ¿Y este ancho dónde estaría? Pues sería precisamente este ancho. Esto mide 10 metros, ¿no? Que sería lo mismo que este ancho. Y pues ya lo tendríamos así. Ahora bien, ya podemos calcular ese volumen que nos daría, a ver, aquí lo tengo el dato para ya no hacer el cálculo. Sería, bueno, pero también nos falta todavía un cacho, se me había olvidado, perdón. Este es el volumen solo del prisma, pero como lo había comentado, falta quitarle este cacho. Y este cacho que sería un cuarto de cilindro, ¿no? Ahí se puede ver que es un cuarto de cilindro. Y para eso hay que calcular primero el área del, del cuarto de círculo, que sería pi por radio al cuadrado, que sería de 1.5, que es el radio, al cuadrado, entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque pues es la cuarta parte del círculo. Y ya después que tenemos esta área de aquí, lo multiplicamos por esta distancia de 10 metros. Ahora sí tendríamos ya la fórmula para calcular todo este volumen. Y pues esto nos daría un resultado de ¿cuánto? Pues nos daría un resultado de 12.3285. Eso es lo que nos da. Y como es un volumen, pues lo pondremos en metros cúbicos. Ahora bien, ya tenemos el peso específico y ya tenemos el volumen C. Ya podemos calcular entonces el empuje vertical, que sería de 9810 newtons sobre metro cúbico por 12.3285. 3285. Ahí está. Y estos serían metros cúbicos. Ahora sí, ya que tenemos esto, tenemos que eso nos va a dar un resultado de 120.942.585 newtons. Ahí se ve. Bien. Así nos queda. Pero ahora hay que ver que efectivamente lo hayamos hecho correctamente. Aquí nos dicen que el empuje vertical debió de haber sido de precisamente 120.94 kilonewtons. Es que esto está en newtons, pero si lo expresamos en kilonewtons, simplemente hay que recorrer el punto tres lugares, ¿no? 120.942 y así. Y precisamente es lo que nos indica aquí, 120.94, 120.94 kilonewtons. Y pues ya lo tendríamos esa primera parte del empuje vertical. Ahora que falta el empuje horizontal, ¿no? Y el empuje horizontal, aquí lo voy a poner, empuje horizontal, ¿a qué va a ser igual? Pues nos vamos a las fórmulas y nos dice que el empuje horizontal va a ser igual a gamma por AH por ZC H. Ahora bien, vamos a
hacer esos cálculos. Pero primero que nada hay que ver qué es cada cosa. AH sería el área precisamente de la proyección horizontal de la curva. O sea, a lo que me refiero es a esto. Nosotros estamos viendo esto, pero ahora queremos ver la proyección como si nosotros lo viéramos desde acá, precisamente. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlo así. Si nosotros lo vemos así, lo que yo veo es un rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. Precisamente el área que hay que calcular es el área de este rectángulo naranja. ¿Que cuánto tendría de medidas? Pues ahorita lo checamos, pero hay que tener claro que este es el área que vamos a calcular. Y después la ZC va a ser la distancia desde la parte superior de lo que sería desde donde está la superficie libre hasta el centroide de este rectángulo, que sería precisamente a la mitad, justamente, ¿no? Porque recordemos que el centroide de un rectángulo está precisamente a la mitad de su altura. Entonces nos quedaría exactamente aquí a la mitad. Pero pues bueno, eso simplemente es para entender cómo está el asunto. Pero pues ahora sí ya hay que hacer los cálculos. Entonces gamma habíamos dicho que había que tomarlo como 9810. 9810 por el área horizontal. El área de ese rectángulo, ¿cuánto sería? Pues recordemos que habíamos dicho que tenía de ancho 10, ¿verdad? Entonces nos quedaría como 10 por... ¿Cuál es la altura de esto? Pues la altura de esto, si lo vemos así, vemos que precisamente es el radio del círculo. Entonces, el radio es de 1.5. Entonces nos quedaría 10 por 1.5. Ahí lo tenemos. Ahora falta calcular ZC, que ZC sería la distancia precisamente desde donde está la superficie libre, que la superficie libre es la que se ve aquí en la figura, desde esta parte de aquí hasta el centroide de este rectángulo que está justamente aquí, a la mitad, ¿no? Ahí está el centroide. Entonces hay que ver cuál es esa distancia. De aquí a acá, ¿cuánto tenemos? Pues nos vamos a nuestra figura y nos dicen que de aquí a acá hay 0.5 metros. Entonces hay que poner primero eso, 0.5 más, ¿cuánto? Más la mitad de este rectángulo. Pero ¿cuánto mide este rectángulo? Pues habíamos dicho que 1.5 porque es el radio del círculo. Pero entonces nosotros solo queremos la mitad. Entonces sería 1.5 entre 2. Entonces hay que ponerlo de esta forma. 1.5 entre 2. Y pues ahí lo tendríamos, ¿no? El empuje horizontal nos quedaría de esa forma. Nos quedaría como 9810 por 10 por 1.5 por 0.5 más 1.5 entre 2. Ahora bien, hay que pasar a hacer el cálculo. Y pues, a ver, aquí lo voy a poner. 9810 por 10 por 1.5 por 0.5 más 1.5 entre 2. Y ahora sí nos daría el resultado. Nos dio esto precisamente, 183.937.5. Vamos a escribirlo. Nos da 183.937.5. Y bueno, precisamente lo que nos indican aquí, 183.93 kilonewtons. Esto como está en newtons, pues simplemente hay que recorrerle 3 lugares el punto para que nos dé ya en kilonewtons, 183.937 kilonewtons. Y pues ya estaría el resultado del empuje vertical y el empuje horizontal. Y bueno, ahorita voy a hacer una pausa, pero pues ahorita le voy a seguir con lo que sigue, que serían las distancias sobre las cuales se aplican dichos empujes, que sería la distancia de SP y de GA, que serían precisamente estas que se ven aquí en el formulario. DSP es la distancia que hay que medir para ver dónde se va a aplicar nuestro empuje horizontal, y DGA va a ser la distancia
para ver dónde vamos a aplicar nuestro empuje vertical. Y pues esas distancias ahorita las calculamos. Bueno, ahora sí, continuamos. Y pues bueno, ahora sí. Lo que falta es calcular las distancias que nos están pidiendo. Que primero vamos a calcular DCP. Bueno, vamos a calcular DCP. DCP, ¿cómo la vamos a calcular? Pues nos vamos, como siempre, a nuestro formulario. Y vamos a ver que en la parte de acá está esta fórmula. DCP va a ser YSP menos L. Esto va a ser igual a YSP menos L. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa YSP y esa L? Pues vemos que YSP se calcula con esta fórmula de aquí. Eso es como un proceso un poquito difícil, yo lo sé, está un poquito complejo, porque una cosa nos lleva a la otra y a la otra y a la otra, pero pues al final como que todo arma como un rompecabezas, ¿no? Pero pues bueno, tenemos que calcular, no hay que perder de vista que nosotros queremos DCP. Pero para calcular DCP necesitamos YSP y necesitamos L. De una vez hay que definir que L va a ser esta distancia de aquí, que va a ser desde el eje X hasta donde empieza nuestra superficie. Y en este caso va a ser esta distancia de aquí. A ver, va a empezar desde aquí y va a terminar acá. Entonces esta distancia va a ser precisamente L. ¿Que cuánto mide? Pues mide en este caso 0.5 metros. A ver, entonces aquí vamos a poner que L va a ser igual a 0.5. A ver, bueno, ya que definimos que L es 0.5, simplemente nos queda ver qué es YSP. Pues YSP, ¿qué sería? A ver, tengo aquí la otra parte del formulario y habíamos dicho que YSP va a ser esta fórmula de aquí. Bueno, pues la voy a ir copiando en las hojas. YSP va a ser igual a Rx al cuadrado, donde Rx al cuadrado va a ser nuestro radio de giro al cuadrado entre YC, que va a ser Y centroidal, y más Y centroidal. Y ahora sí, ¿qué es Rx al cuadrado y cómo lo calculamos? ¿Y qué es YC y cómo lo calculamos? Bueno, pues vamos a calcular Rx al cuadrado primero. Rx al cuadrado vamos a obtenerla de nuestra tabla de propiedades geométricas que está aquí. Si te das cuenta, nosotros vamos a obtener todas estas cosas, pero lo vamos a obtener con la misma vista que tenemos así, horizontal. A ver, perdón. A ver, aquí estamos de nuevo. Y bueno, te digo, todos estos cálculos para DCP los vamos a hacer teniendo en cuenta que nosotros tenemos esta vista. Todo va a ser con respecto a esta vista. Y pues bueno, Rx al cuadrado, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues esta Rx al cuadrado va a ser una de las propiedades geométricas o elementos geométricos que tenemos en nuestra tabla. Pero como te lo digo, vamos a hacerlo todo con respecto a esta vista. Entonces vamos a considerar que la superficie naranja ahorita es un rectángulo. Y como es un rectángulo, vamos a ir a ver cómo es el radio de giro de una superficie rectangular. Y pues el radio de giro de una superficie rectangular va a ser h cuadrada entre 12. Y pues ahora sí que tenemos esto, vamos a plantear h cuadrada entre 12. ¿Y quién va a ser h en este caso? Pues h va a ser pues precisamente la altura, ¿no? O sea, en este caso va a ser lo mismo que el radio de nuestro círculo. Entonces vamos a tener que esto va a ser 1.5, que es el radio, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 12. Y pues esto nos daría un resultado de 2.25 entre 12, o sea, una fracción equivalente a 3 entre 16. Esto lo puedes corroborar si gustas haciendo el cálculo y vas a ver que te va a dar lo mismo que esto, que 3/16. Pero pues bueno, ya tenemos este radio de giro. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la Y centroidal. ¿Y cómo calculamos la Y centroidal? Desde acá arriba hasta el centroide de esto.
pues lo que vamos a hacer es ver cuánto mide esto, que mide 0.5 en este caso, y cuánto mide la mitad de esto. Pues esto mide 1.5 y pues necesitamos la mitad de ese 1.5, ¿no? Entonces debemos de sumar 0.5 más la mitad. 0.5 más 1.5 entre 2. A ver, aquí lo voy a poner. YC va a ser igual a 0.5 más 1.5, que sería el radio, entre 2. Y pues esto nos daría un resultado de 1.25. Ahora sí, ya lo tenemos. Ya tenemos la Y centroidal, ya tenemos el radio de giro al cuadrado y también tenemos la Y, no que diga, esto es lo que nos falta calcular precisamente. Pero ya tenemos los datos para poder hacerlo. YCP sería igual a ¿cuánto? Al radio de giro al cuadrado, que sería de 3/16, 3/16 entre YC, que es de 1.25 más 1.25. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuánto nos da este cálculo de YSP. Y bueno, pues aquí ya tengo el cálculo hecho y nos debería de dar 7 quintos. Igual puedes corroborar el dato por si hay algún error y pues poder corregirlo. Pero pues ya, tenemos YSP. Pero hay que recordar, ¿para qué sacamos este YSP en primer lugar? Pues lo queríamos precisamente para calcular DSP, que DSP es el dato que nos piden. Y pues entonces vamos a poner aquí que DSP va a ser igual a YSP, que sería de 7 quintos, lo vamos a sustituir de una vez, menos L, en donde L habíamos dicho que era 0.5. 0.5. Creo que no sé si me di a entender cómo saqué L, pero pues L es la distancia desde la superficie libre hasta donde empieza el, ¿cómo se llama? La superficie curva, ¿no? Que sería esta distancia de aquí a acá, sería L. Entonces nos daría esto, 7 quintos menos 0.5. Y esto vale 0.5 precisamente porque aquí nos dice 0.5. Y pues ya, quedarían DCP 7 quintos menos 0.5 y este cálculo nos da 0.9, 0.9, ahí, 0.9 y lo podemos corroborar aquí, sería, ¿cuánto? 7 quintos menos ¿cuánto? 0.5 sería, ahí no sé si se ve, 9 décimos, 0.9. Y pues esto precisamente es lo que nos indican en las respuestas, que DCP es de 0.9 metros. Entonces lo hicimos de manera correcta. Y pues ya, tendríamos esta DCP. Ahora viene, ahora sí lo complicado y ahora sí hay que poner mucha atención en esto, porque viene la manera de calcular DGA. Y DGA como que sí tiene unas cosas ahí raras, porque no está tan fácil de calcular. Porque pues a ver, lo voy a tratar de explicar. Aquí tengo el esquema. Primero que nada, vamos a ver. DGA. Como vemos, no hay ninguna fórmula para calcular directamente DGA, sino que está esta expresión media rara, que es volumen C por DGA es igual a volumen 1 por DG1 más volumen 2 por DG2. Pero pues vemos que sí podemos despejar, ¿no? Podemos despejar esto, podemos pasar dividiendo el volumen en C. Volumen en C, si recuerdas, es un dato que ya habíamos calculado, que por aquí lo debo de tener, volumen en C, a ver, volumen en C, aquí está, es este volumen en C. Entonces, vamos a escribir esta expresión primero que nada, ¿no? Porque de ahí va a venir todo, pero pues, de una vez la vamos a poner despejada. DGA va a ser igual a volumen 1 por DG1 más volumen 2 DG2 y pasamos dividiendo el volumen en C. Y pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Y pues ahora sí, ¿cómo vamos a calcular volumen 1, volumen 2, DG1, DG2? El volumen C ya no nos preocupamos porque ya lo tenemos. Pero pues lo que sí hay que preocuparnos es por lo otro. Pues volumen 1 sería
en esta parte de aquí sería, a ver, aquí lo pongo primero. Volumen 1 sería el volumen que está por encima de este cacho de círculo, ¿no? O sea, volumen 1 sería esta parte de aquí. Si lo queremos ver así, sería de aquí hacia acá. Esto es volumen 1 de esta superficie café, ¿no? Esto sería el volumen 1. Y el volumen 2 sería de aquí para acá. Lo que está por encima de la superficie curva. Este trocito nada más. Esto sería el volumen 2. Entonces hay que calcular primero el volumen 1. Que el volumen 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues hay que recordar que de ancho habíamos dicho que teníamos 10 metros. Volumen 1 va a ser igual a 10 metros por ¿cuánto? Por esta distancia de aquí. ¿Que cuánto tendría que ser? Tendría que ser de 0.5, ¿verdad? Y pues ahí lo tenemos. 10 por 0.5. ¿Por cuánto finalmente? A ver, ya tenemos el 10. Tenemos el 0.5. ¿Y cuánto nos falta? Nos falta esto, que sería igual al radio de la circunferencia, que sería 1.5. Entonces tenemos ahí nuestro volumen 1. Volumen 1 va a ser igual a ver, aquí lo tengo, el dato. Volumen 1. No lo tengo calculado. Pero hay que calcularlo. A ver, sería 10 por 1.5 por 0.5. Y nos quedaría de 15 medios, o sea, 7.5. 7.5. Ahí está. Ahora el volumen 2. ¿Cómo vamos a calcular el volumen 2? Volumen 2, ese sí está un poquito más difícil porque hay que calcular el volumen de esta cosa de aquí, pero pues esta cosa de aquí no es ni un triángulo, no es ni una circunferencia, no es nada. O sea, para calcular esto hay que calcular el volumen de un cubito aquí, un cubo, de todos los lados, bueno, un cubo. En realidad es un prisma rectangular porque sería lado igual y esto sería diferente. Pero pues entonces hay que calcular ese volumen y hay que restarle el volumen de un cuarto de cilindro. Entonces hay que empezar a plantearlo. Lo vamos a plantear así, como 1.5 al cuadrado. ¿Por qué sería al cuadrado? Porque sería 1.5 por 1.5 sería el área de este cuadrado. Después por la altura esta, que sería de 10, ¿no? Por 10 metros. Ahora bien, ya que tenemos esto, hay que restarle el área del cuarto de circunferencia, ¿no? Más bien de cilindro. Entonces esto sería pi por radio al cuadrado, que sería pi por 1.5 al cuadrado. Esto lo vamos a dividir entre 4 porque es un cuarto de la circunferencia nada más, ¿no? Y esto por toda esta distancia de 10 metros. 10 metros. Ahora sí, ya estaría así bien planteado nuestro volumen 2. A ver, ahora sí, ya que tenemos bien planteado esto, vamos a hacer el cálculo que nos quedaría como 1.5 al cuadrado por 10 menos pi por 1.5 al cuadrado entre 4 por 10. Y esto nos quedaría 4.8285. Esto va a ser igual a 4.8285. Ahí tenemos los dos volúmenes. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estas DG1 y DG2? DG1 va a ser, como lo podemos ver aquí en la figura, va a ser la distancia de derecha a izquierda de donde se ubica nuestro centroide de la primera figura, ¿no? Que en este caso sería nuestro rectángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa DG1? Pues si suponemos que toda esta figura es un rectángulo, supongamos, porque está horrible esto, pero bueno. Entonces, esto es nuestro rectángulo, ¿no? Su centroide estaría aquí. ¿Y a cuánto estaría? Pues estaría a la mitad del ancho de este rectángulo, ¿no? Que en realidad sería de aquí a acá, es lo mismo que el radio
de nuestra circunferencia. Entonces, esta distancia sería el radio entre 2, o sea, 1.5 entre 2. Entonces ya lo tendríamos que poner aquí, que nuestra DG1 va a ser igual a 1.5 entre 2. Esto va a ser 0.75. Ahora bien, ya que tenemos eso, hay que calcular DG2, que sería el centroide de la segunda parte de la figura. O sea, todo de esta figura la voy a dibujar porque ya está quedando muy feo esa cosa. Hay que calcular el centroide de esta superficie de acá, ¿no? De toda esa superficie. Hay que calcular dónde queda el centroide. Pero pues aquí, como podemos ver, no tenemos ninguna figura que se parezca a esa cosa de ahí, sino que para calcularlo lo que vamos a tener que hacer es hacer un procedimiento que solíamos hacer en estructuras isostáticas cuando teníamos que calcular centroides de figuras compuestas. Y en este caso, para calcular ese centroide, lo que vamos a tener que hacer es dividir en dos figuras. Supongamos que tenemos un cuadrado